Bueno, hemos tenido la oportunidad de ver el extenso currículum que tiene doctora Isamar, toda la experiencia profesional, este bagaje cultural que nos ha permitido identificar todo el trabajo que usted ha realizado. Y bueno, pues ahora en esta presentación que esperamos sea de agrado de todos, esperamos también tener muchas inquietudes y que usted nos presente este excelente trabajo. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra, doctora, para que nos pueda compartir esta experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudine. Buenos días hasta México. Acá ya tardes desde Brasil. Estoy encantada con la invitación desde el día uno que estuvimos contactándonos, maestra, y esperamos que este sea solamente el inicio de todas las colaboraciones que se pueda tener con este grupo de investigación. Les agradezco a quienes están aquí conectados, a quienes van a seguir escuchándonos por ahí en las grabaciones, siempre con la disposición de escuchar cualquier duda, cualquier observación, porque lo que les voy a mostrar el día de hoy es el avance de mi tesis, una tesis de doctorado que estoy trabajando en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y la Universidad de Sao Paulo acá en Brasil. Me voy a permitir compartir mi presentación. Les agradecería de favor que me confirmen cuando esta ya pueda ser visualizada. Muy bien, sí la vemos, ya nada más si le pudiera hacer un poquito más grande. Está muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, el día de hoy les voy a platicar de esta tesis que, como les mencionaba, es una colaboración internacional. Esta tesis está buscando entender y conocer estos factores socioecológicos del consumo de alcohol en adolescentes indígenas, una población que claramente ha quedado vulnerable y que se considera hoy en día a nivel internacional como nacional una prioridad en la investigación. Claro que cuando hablamos de consumo de alcohol, si nos vamos a una parte estadística de quienes nos están escuchando, yo creo que más del 80% consume alcohol. Pero para esto, para este estudio, pues tenemos que resaltar que la conducta de consumo de alcohol se considera un estilo de vida no saludable, que sí está presente en la sociedad porque es una de las drogas lícitas más aceptables, sin embargo ya está teniendo repercusiones en la salud de las personas. Tenemos a nivel internacional a más de 2 millones de bebedores de alcohol y si nos vamos a la cifra de mortalidad, pues fallecen más de 3 millones de personas. Ahora, en México, los resultados de la ENCODAT para el 2017, empezamos a identificar un grupo que está teniendo una modificación en su conducta, el grupo de 12 a 17 años. Tenemos en ellos unas prevalencias de consumo de alcohol que va desde el último año del 28%, en el último mes del 16.1% y el consumo diario del 2.6%. Estas cifras si las observamos, si las criticamos, aparentemente no son tan alarmantes, pero lo son porque hablamos dando estas prevalencias, genera una alta probabilidad de dependencia de consumo de alcohol en 5 años posteriores al inicio de esta conducta. Por eso es un gran problema. Sin embargo, si todavía somos más analíticos en la revisión de la literatura, encontramos que esta conducta de consumo de alcohol es sumamente presente en los adolescentes que son indígenas. Sin embargo, hay una gran diversidad de grupos indígenas, lo que dificulta esta investigación en aspectos de salud y particular en adicciones. Por ello, lo que les mencionaba, esto es una prioridad a nivel internacional. La OMS, la OPS nos dice, tenemos que investigar, tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque no tenemos cifras exactas de este tipo de conducta y también de otras conductas de riesgo, como a lo mejor la alimentación no saludable, el ejercicio físico y alguna otro tipo de patologías, no tenemos datos. Y esto todavía se resalta aún más en el escenario de México, ya que la ENA para el 2012 solamente reporta el consumo de alcohol en poblaciones rurales y no rurales.
Nunca especifica si estas rurales pertenecen a una población indígena y ni siquiera lo reporta. Entonces, esto pues muestra aún más la falta de datos en el consumo de alcohol en la población indígena en México. Y claro, lo poco que reporta, lo escaso es en relación a adultos, pero no tenemos datos de adolescentes indígenas. Simplemente como resultado de la evidencia cualitativa, del entender estos estudios de casos, lo que reportan algunos miembros de las comunidades indígenas, es como identificamos que ellos, los indígenas, los adolescentes, son más propensos a la iniciación temprana del consumo de alcohol en comparación con los no indígenas. Entonces, es un grupo que está en riesgo por diferentes factores, como la identidad étnica. Si nosotros pensamos, ¿verdad? Por ahí, en una persona que forme parte de una comunidad indígena, desafortunadamente se vincula mucho como que una persona que consume alcohol, que tiene alcoholismo. Entonces, sí es verdad que para algunas etnias, tanto en México como a nivel internacional, el consumo de alcohol forma parte de su identidad, ya que este consumo se favorece en la realización de algún tipo de fiesta, algún tipo de celebración y de ceremonia. Sin embargo, esto no lo podemos generalizar, porque hay algunas otras etnias en donde el alcohol no tiene ninguna relación con su identidad. Sin embargo, es necesario adentrarnos e identificar el comportamiento de este factor. En relación al género, ¿verdad? También identificamos que el género masculino tiene una mayor relación por esas características también biológicas. La edad, entre más joven esté el individuo, más consumo tiene. La escolaridad, quienes, les digo, esta parte genérica, quienes tienen menor escolaridad son más propensos a presentar una conducta de consumo de alcohol, también muy asociado como una estrategia de afrontamiento. Y otro elemento clave que resalta mucho en los estudios a nivel nacional e internacional es la discriminación étnica, que aquí hago una pausa para platicarles que actualmente me encuentro haciendo también otro estudio alterno en cuanto a la discriminación, donde ya la evidencia nos dice que no solamente hay una afectación psicológica en cuanto a ser discriminado, sino que ya esto se interioriza tanto de una manera que presentamos mutaciones genéticas en relación a que, por ejemplo, tiene más probabilidad una persona indígena de morir por complicaciones de hipertensión o es más propensa a desarrollar por simplemente, les digo, ser indígenas por la discriminación. Entonces, es un concepto que es muy, muy importante y que de pronto, si me permiten, me encantaría platicarles más, porque esta discriminación de pronto a veces no es tan clara, ¿no? Hay una discriminación más estructural que está como más inmersa y que es más inconsciente. Y claro, es igual la afectación que se tiene. Y por último, los roles de género, en donde en las culturas indígenas ya tenemos muy marcado, pero que también depende. Genéricamente, tenemos que la mujer se asocia más a este rol de permanecer en casa, de marianismo, y el hombre más de machismo, y por eso es que el hombre consume un poco más. Sin embargo, la lucha global en la búsqueda de la equidad, de la igualdad, eso también está afectando a los indígenas, y ya las mujeres presentan también un mayor consumo de alcohol. Entonces, son factores que saltan en esta búsqueda de un entendimiento de la problemática, pero que no podemos todavía ser concluyentes en cómo se está presentando. Entonces, necesitamos investigar. Ahora, tenemos muchísimas poblaciones indígenas, ya lo mencionaba. Entonces, para la realización de este estudio, se elige a los adolescentes yaquis, quienes también tienen un problema con la conducta de consumo de alcohol. Porque estoy trabajando con adolescentes yaquis. Yo ya tengo un antecedente, yo trabajé con ellos desde la maestría, tengo la fortuna de tener ya un acercamiento, entonces también se combina todo esto con lo que he observado directamente en la comunidad, además de los resultados de la evidencia cualitativa que les menciono. Entonces, ¿qué se observa? Se observa una mayor libertad de acción y decisión en relación con el consumo de alcohol, lo que es diferente de sus antepasados. Con esto resalto que en el caso de los indígenas yaquis, ellos no consumen alcohol por ser indígenas. Ellos están consumiendo alcohol
como parte de este fenómeno de globalización. Entonces, es un error vincularlos de esa manera. ¿Y por qué? Identificamos algunos factores, por ejemplo, la percepción de la política pública, que es uno de los factores también bastante llamativos, porque en todo este momento yo les estoy hablando de adolescentes. Los adolescentes no deberían de consumir alcohol, de acuerdo a las leyes de nuestro país y también leyes estatales. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta problemática? A su vez, los adolescentes yaquis tienen una característica, que esta comunidad es una nación propia y libre, que tiene su propia política pública también. Entonces, esta combinación hace que todavía la percepción del individuo la considere como más flexible y por ello se favorezca más el consumo de alcohol. A su vez, la dinámica familiar ya no es este núcleo familiar típico en donde ya la mujer tiene que salir a trabajar, donde esto genera problemáticas en la familia, donde ya tenemos más divorcios en la comunidad. Entonces, esto genera inestabilidades emocionales en el individuo y puede estar consumiendo alcohol como una medida de afrontamiento o como parte de algo normal de la familia. La identidad étnica, como les mencionaba, en el caso de ellos no consumen alcohol por su identidad. Entonces, ¿qué acontece? Se está perdiendo su identidad. Los adolescentes yaquis ahora no les gusta vestirse como ellos se visten tradicionalmente. Ahora están adaptando a la cultura moderna y ya quieren ser más, les digo, no indígenas que indígenas. Entonces, a su vez, todo este cambio sucede de manera un poco más acelerada porque ellos, si nos ubicamos geográficamente en el estado de Sonora, ellos viven en 8 pueblos yaquis, que sí están un poco alejados, digamos así, de la sociedad moderna. Sin embargo, cada vez más tenemos personas no indígenas viviendo con los indígenas. Esto genera un cambio en el entorno social con la presencia de establecimientos que no forman parte, ¿verdad?, de los usos y costumbres de los yaquis. Y entonces tenemos más la presencia de, por ejemplo, venta de alcohol y con ello tenemos más violencia. Claramente con ellos tenemos ahí algunos datos, ¿verdad?, de todo lo que acontece en México, de la violencia organizada. Entonces cada vez esto, les digo, se genera más violencia, más riesgo y eso favorece también el consumo de alcohol. Genera en ellos todo esos factores, una disonancia cultural. Ya les he mencionado, ellos no se sienten parte de la comunidad. Ellos ya no quieren realizar los actos ceremoniales que tienen como parte de sus usos y sus costumbres. Ya no quieren danzar, ya no quieren estar presentes. Entonces, ellos se sienten también por esa parte excluidos y digamos que entonces la conducta se va potencializando para que se empeore la situación. A su vez, algo que acontece con ellos y con todos los adolescentes es esta presencia del binge drinking, que es cuando el adolescente va a una fiesta y consume grandes cantidades de alcohol en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, se satura el organismo de etanol de manera abrupta y esto claramente tiene afectaciones en todas las estructuras a nivel físico, pero también a nivel emocional y de seguridad, incluso a la parte física, porque pues ellos de pronto no pueden manejar, no pueden, porque se encuentran en una situación de riesgo. Entonces, esto tanto en los yaquis como en todos los adolescentes es también bastante de interés porque tenemos cada vez más tipo de conducta en adolescentes. Y claro, después la presencia de ya una dependencia de alcohol, en donde ya ellos no puedan estar sin consumir alcohol. Entonces, los gobernantes ya lo han externado a través de diferentes organizaciones, sobre todo nacionales, que demandan poner freno a esta conducta peligrosa como la de consumo de alcohol, que claramente cada vez afecta más a la población y tanto indígena como no indígena. Sin embargo, pues es una prioridad abordarlos a ellos. Y yo ya les he mencionado algunos factores que de pronto son los factores que más saltan en cuanto a la revisión, pero cuando nosotros hacemos un estudio de investigación, siempre tenemos que tener un sustento teórico que nos dé sentido a nuestro hacer. Yo por ahí miraba alumnos que no me dejarán mentir en los primeros semestres de la licenciatura, que nos presentan los modelos y teorías de enfermería, de pronto como que no tenemos sentido, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué eso qué es?
Pues en la parte de investigación tomamos un modelo, tomamos una teoría, tomamos sus elementos conceptuales y luego los tratamos de aplicar. Y aquí pues es un claro ejemplo donde si ya nos hemos dado cuenta que hay muchos factores que están afectando, entonces hablamos de un fenómeno que es multifactorial. No es solamente algo que le pasa al individuo, sino como parte de sus características, sino que hay otras cosas que están llevándolo al consumo de alcohol. Por ello, se hace también una revisión, ¿cuál será el mejor modelo? Se identifica para este caso la presencia de un modelo socioecológico de McLeroy y colaboradores, que este modelo ya ha sido aplicado para primero el estudio de las variables y después de la intervención, porque también esa es otra parte muy, muy importante que les quiero platicar. Queremos intervenir. Se nos ha formado de tal manera que sabemos que la enfermería tiene que intervenir. Pero en la parte del estudio científico, en la parte del estado del arte, hay fenómenos que no podemos intervenir, que no tenemos la información necesaria para realizar una intervención. Entonces, ya les he dicho mucho que no tenemos datos estadísticos de cifras, de porcentajes de específicos en poblaciones indígenas. Ya les he dicho que hay como que más o menos hay algunos factores, pero no hay nada que puedas considerarse como muy concluyente. Entonces, tenemos que empezar desde el estudio, desde la descripción de las posibles variables que estén afectando el consumo. Y este modelo socioecológico trabaja de esa manera. Trata de incluir factores que van desde la persona a nivel intrapersonal, pero después algo más allá, como a nivel interpersonal, a nivel institucional, de comunidad y de política pública. Se cree que entonces, teniendo este enfoque socioecológico, se puede tener conocimientos de cuáles pueden ser estos factores de riesgo o protectores para el consumo de alcohol. Entonces, después de entender esto, es como que ya podemos avanzar en el desarrollo de una intervención. Les digo, ¿qué más quisiéramos? Pero no tenemos datos. Por ello, la originalidad es estudiar integralmente estos factores que aparentemente, ¿verdad?, están implicados en estos 5 niveles y que influyen de alguna manera en la conducta del consumo de alcohol en todo su continuum, porque ahorita les voy a explicar un poco más todo lo que es la conducta del consumo de alcohol. ¿Qué permitirá esto? Permitirá profundizar en este conocimiento para ver si estos factores realmente tienen un efecto, determinar el peso de cada factor, si la edad, si el género, si la identidad son los factores más decisivos para que el adolescente consuma o no, sus posibles interacciones. A lo mejor necesito estar estudiando la discriminación con la edad en conjunto para tener un efecto en el cambio, no lo sé. Y también analizar su influencia a lo largo del continuum del consumo de alcohol. Y también aquí aprovecho para mostrarles una parte de la ubicación geográfica con un mapa del país y resaltando el estado de Sonora, y donde coloco la banderita, es esta banderita de la nación Tribuyaqui, ahí es donde ellos se encuentran, en un área claramente creo que ese es el gran reto que tienen las comunidades indígenas, que en todo momento no podemos perder, ¿verdad? No podemos dejar de considerar que tiene algo que es diferente a los demás, y no en el sentido, les digo, de discriminar o no, sino para poder entender, para llegar al entendimiento del fenómeno. En todo momento, nunca vamos a olvidar que estamos buscando generar una contribución científica y social por la parte de enfermería. Entonces, vamos a generar conocimiento científico, vamos a generar interpretaciones, explicaciones de esta conducta, vamos a poner a prueba una teoría de rango medio, que es la que les voy a platicar más adelante, que es una teoría que yo estoy desarrollando, tomando este referente del modelo socioecológico. Y que claro, en un futuro esperamos diseñar intervenciones de enfermería, pero también a nivel multiprofesional para la prevención de conductas no saludables, como en el caso del consumo de alcohol. Entonces también no podemos trabajar de manera aislada, ¿no? Hay que trabajar en equipo.
Como les mencionaba, ya un poquito por ahí, el por qué estaba trabajando con este modelo. Como parte del marco teórico, integro este modelo socioecológico que es enfocado a la promoción de la salud, que ese es mi principal enfoque. Ok, está aconteciendo esta situación, a lo mejor no me voy tanto para el tratamiento, pero para prevenir el consumo, para tener conductas más de la salud. Y este modelo es excelente para ello. Nos permite comprender estas dinámicas, estas interrelaciones entre estos diversos factores que no solamente van desde el individual, sino que también van en la parte ambiental. Y ya lo hemos estudiado de más por ahí en los determinantes sociales para la salud, en donde por más que nosotros, por ejemplo, le demos una charla a un individuo y quien diga, sí, voy a cambiar, luego hay algo en el ambiente que está formando parte de una barrera. Entonces, no podemos quedarnos tan limitados, tenemos que estudiar el ambiente. Y este modelo entonces nos dice que el comportamiento y la conducta está determinado por todo esto, la parte intrapersonal, los procesos interpersonales, la parte institucional, la comunidad y de políticas públicas. Es verdad que este modelo es bastante abstracto. ¿Qué queremos decir? Que esos conceptos como que no nos quedan claros. Entonces, ¿qué es intrapersonal? ¿Qué es interpersonal? Entonces, para poderlo aplicar, necesitamos quitarle esa abstracción que nosotros decimos. Necesitamos llevarlo a la realidad, necesitamos operacionalizar. Entonces, en enfermería nosotros tenemos un marco metodológico, tenemos una técnica para asegurarnos que al momento de quitarle abstracción no se pierda el sentido. Y es esta técnica de estructura conceptual teórico-empírico que es propuesta por Fawcett, una enfermera, para analizar y comprender a profundidad la consistencia entre estos componentes estructurales y de contenido. De manera que los elementos del modelo que les platico socioecológico los integre en una teoría de rango medio. Esto tiene 5 pasos que les voy a ir explicando conforme esté presentando. El primer paso, Fawcett nos dice, identifica los conceptos. Todo modelo y toda teoría tiene sus propios conceptos, porque nos da siempre una idea de lo que ella quiere mencionar, la teórica o el teórico, y nos dice, esto sí o sí tiene que estar presente, o esos son los elementos que dan sentido a lo que yo estoy diciendo. Entonces, para este caso, los conceptos del modelo socioecológico son los conceptos que ya les he ido platicando: intrapersonal, interpersonal, institucional, comunitario y de políticas públicas. Pero a su vez, entonces, yo necesito colocar los conceptos que para mí van a representar esos conceptos de la teoría MAP. Y que claro que siempre haya un sentido y un respeto por lo que significa uno, tiene que significar el otro. Les digo simplemente para tener coherencia. Entonces, se hace una búsqueda de la literatura, se hace obviamente un análisis del modelo y se puede clasificar de esta manera y se puede integrar con estos conceptos que yo voy a estar integrando en mi teoría. A nivel intrapersonal, yo coloco la edad, el género, la escolaridad, la ocupación, la edad de inicio del consumo de alcohol, la identidad étnica y satisfacción con la vida. Entonces, esos son mis conceptos. Yo sé que está un poco como que complicado porque aquí yo pongo más conceptos en relación a la teoría, pero la teoría lo permite. Les digo, esto surge de un entendimiento teórico. También a nivel interpersonal podemos ubicar la parte homóloga, los roles de género y discriminación étnica. A nivel institucional se considera para este estudio como una institución a la familia, como la primera institución social, la parte histórica, y por eso tenemos la historia familiar de consumo de alcohol y la dinámica familiar. En el nivel comunitario tenemos el entorno de barrio y la densidad de los espacios de venta de alcohol. Y por último, tenemos esto que les estaba platicando, que es la percepción de la política pública. Entonces, el modelo nos dice que cada uno de los niveles afecta al individuo, pero también que el individuo afecta a todos los niveles. De esa manera aseguramos este estudio más integrativo,
Y al final de cuentas, el individuo va a tener una conducta resultado que para este estudio es el consumo de alcohol, que se va a considerar como no consumo, consumo experimental, consumo de riesgo, dependencia, perjudicial y excesivo explosivo. Además, adicionamos el estudio de las prevalencias de consumo que van de la global, lápsica, actual, hasta la instantánea. Entonces, sí son bastantes factores, son bastantes elementos, por eso es que hablamos de la integración de una teoría de rango medio. Y claro, algo que quiero dejarles muy resaltado es que cada uno de los conceptos surgen de la evidencia científica. Se analiza la teoría, se identifican sus conceptos y luego vamos a buscar qué hay, qué se ha investigado. Entonces, a nivel intrapersonal, que es este nivel más cercano a la persona, como forma parte de él, pues tenemos algunas características biológicas como la edad o el género. ¿Por qué? Porque la edad puede actuar como un factor protector o de riesgo. Esto va a depender. Pero en población adolescentes hemos identificado, en cuanto a la evidencia, que adolescentes de 16 a 18 años tienen un mayor número de episodios de consumo de alcohol. Entonces, sí tienen un efecto. En cuanto al género, pues este también es un factor clave porque hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Los hombres tienen una enzima que es capaz de metabolizar el alcohol más rápido, por ello es que los hombres pueden consumir más alcohol y se asocia entonces a la presencia de prevalencias cada vez más elevadas en ellos. Dentro del mismo nivel intrapersonal también está esta parte de la escolaridad. Se ha observado que cuando existe un mayor grado de escolaridad, incrementan las prevalencias de consumo experimental, de riesgo y de consumo explosivo. Y aquí ustedes podrán decir como que eso no tiene mucho sentido. Aquí hablamos de adolescentes que están estudiando el tercer grado de secundaria. Entonces, para ellos hay un comportamiento diferente. A lo mejor para personas que tienen más edad, pues entre más edad se disminuye. Entonces, por eso les decía que en todo momento no hay que perdernos y estar siempre recordando que estamos trabajando con adolescentes y los que son indígenas. Aunque estos factores que yo les muestro, esta bibliografía que está pasando aquí, sí es verdad que muy poca de esta bibliografía es exclusiva de adolescentes indígenas. Incluso no, adolescentes indígenas de México es también muy limitada. Entonces, se integra evidencia de adolescentes indígenas de todo el mundo o de adolescentes, aunque no sean indígenas. ¿Por qué? Y, o sea, esto es una parte positiva porque entonces nosotros podemos evidenciar que realmente hay lagunas del conocimiento y se requiere estudiar para aportar un mayor entendimiento. Pero tiene una justificación su elección porque sí hay una evidencia que lo respalda. También tenemos la parte de ocupación, que es algo que también acontece. Podemos pensar que es un adolescente que solamente estudia, pero en la parte de los indígenas, ellos principalmente estudian y trabajan en trabajos no formales, no remunerados, pero que esto a su vez puede incrementar la prevalencia de consumos de alcohol. Y esto va desde alguna vez en la vida o en el último año, principalmente en los hombres, quienes son los que trabajan. Y otro factor es la edad de inicio de consumo de alcohol, ya que parece ser un factor clave para mantener la conducta, como les he mencionado desde el inicio. Quienes inician en edades tempranas se relacionan con un aumento de consumo de alcohol a medida que aumenta la edad. Y en el caso de los adolescentes o simplemente de la población indígena, en algunas etnias se ha reportado el inicio desde los 8 años. Entonces, por eso es bastante alarmante la situación con ellos. Si avanzamos hacia el siguiente nivel, tenemos el nivel intrapersonal, que aquí ya empezamos como a evaluar los resultados de la interacción del individuo con los demás y tenemos esta parte de la identidad étnica y la satisfacción con la vida. La identidad étnica, ya se los he mencionado, pues esto va a depender de la etnia, quienes tengan la presencia de consumo ya como una conducta normal, pues una identidad étnica alta se asocia a un consumo. Pero pues esto puede pasar en inversa si la identidad étnica se asocia a la presencia de no consumo. Entonces,
no sabemos qué vaya a suceder en la población indígena ya. Otra variable es la satisfacción con la vida y esta variable se toma porque se ha observado que está muy presente en todos los adolescentes. Cuando el adolescente no tiene una valoración positiva de su vida, generalmente pues consume alcohol y en caso contrario pues pasa todo al revés. Entonces, sí es importante el cómo el adolescente evalúa las condiciones de su vida. Les digo, en el caso de los indígenas, hay evidencia en donde esta satisfacción no es muy elevada, pero solamente con estudios cualitativos. A nivel interpersonal, también estamos, no, ya es otro nivel, disculpen. Creo que ahí voy. Es este. En nivel interpersonal tenemos los roles de género. Es un elemento muy presente en muchos estudios actualmente y se relaciona mucho a la parte de cómo el hombre y la mujer son concebidos socialmente. Entonces, socialmente la mujer se vincula a estar en casa con esta idea del marianismo, del cuidado de la familia. Entonces, difícilmente pensamos en una mujer que está en casa y que consume alcohol, pero en caso contrario, el hombre como proveedor, como dominante, como este macho, pues sí tiene más autorizado la presencia de consumo. Solo que esto pues ya ha estado cambiando con todos esos fenómenos sociales que tenemos generados por la globalización. La discriminación étnica sí es un factor que está presente en el inicio y en el mantenimiento de la conducta de consumo de alcohol en los adolescentes. Esto dado que se ha observado que esas experiencias de discriminación se asocian positivamente con el alcohol y esto no discrimina el género. Claramente se vincula a la discriminación étnica y el consumo como una medida o una estrategia de afrontamiento para resolver lo que se genera al ser discriminado. A nivel institucional, tenemos la historia familiar de consumo de alcohol, en donde hay evidencia en Colombia, en Chile y en Panamá, que reporta que quienes tienen antecedentes de consumo de alcohol, por ejemplo, puede ser del padre o la madre, incluso de ambos, pues si tenemos esto, tenemos mayores prevalencias de consumo global o lápsico, y que claramente tiene que ver mucho con esta influencia del rol de la familia. Ahora que si agregamos no solamente la presencia o no del consumo en la familia, sino a la dinámica, identificamos que la cohesión, tanto si está presente o está ausente, si tenemos o no relaciones positivas, si tenemos límites, reglas claras, coherentes, porque todo esto es muy importante para el adolescente, o incluso si hay opción por ahí de una negociación, puede ser esto un factor de riesgo o un factor protector para que se desarrolle cualquier tipo de consumo de alcohol. También les mencionaba que si nos vamos todavía más entendiendo a todo el ambiente, tenemos este nivel comunitario y surgen estas dos variables que son bastante novedosas actualmente, ya que no hay mucha evidencia, pero la evidencia que se tiene nos dice que tienes que estudiar el entorno directo del barrio o también esta parte de la densidad de los espacios de venta de alcohol. Se ha encontrado que cuando tenemos entornos que tienen problemas con la seguridad, con aspectos de la organización de los vecinos, cuando tenemos la presencia de violencia, de algún edificio abandonado, a un parque en mal estado, cuando tenemos a personas problemáticas o violentas, todo esto en conjunto propicia para que el adolescente consuma alcohol. Puede ser una estrategia de afrontamiento, puede ser porque ya sea bastante normal de observar, no lo sabemos, pero está impactando. Entonces no podemos dejar de estudiar. Asimismo, la densidad de los espacios de venta de alcohol. Yo les mencionaba que en el caso de las adolescentes indígenas, cada vez más tienen la presencia de estos espacios de venta, entonces se ha evidenciado que en el caso de los adolescentes norteamericanos que viven cerca de expendios, de licorerías, de bares, de restaurantes, tienden a consumir alcohol. Y bueno, ¿cómo consumen alcohol si las leyes lo prohíben? Por ello, a nivel de políticas públicas, se agrega esta variable que es la percepción de la política pública.
cómo percibe el adolescente los precios, cómo percibe los daños, cómo percibe las consecuencias, porque si esto es considerado como permisivo, entonces el adolescente empieza a consumir alcohol. Pero hay países en donde las políticas son bastante fuertes, entonces esta política realmente evita el consumo. Entonces vamos a ver qué acontece con ellos. Y por eso es que se toma la decisión de integrar. Ahora, para dar un mayor sentido, para entender el comportamiento de esta variable, siempre tiene que recordar cómo se interpreta. Y el modelo socioecológico nos dice que el comportamiento o conducta del individuo va a estar determinado por estos 5 niveles que ya les he mencionado. Por ello, para mi teoría de rango medio, yo les muestro esta imagen en donde tenemos cada uno de los niveles y vemos cómo puede estar afectando positiva o negativamente para la generación de la conducta de consumo de alcohol. Y vemos de manera directa, pero también vemos cómo hay una relación entre cada uno de ellos, porque ya les platicaba, la parte novedosa de este modelo es que, ok, como cada uno de los niveles, digamos, desde arriba para abajo, puede generar la conducta, pero también de abajo hacia arriba. Entonces, es bastante integral y bastante complejo, claramente. Finalmente, les muestro este diagrama, que es la parte gráfica que nos dice Fausto, porque todo lo que les he mencionado es bastante abstracto y necesitamos verlo de manera más clara. Entonces, en la primera franja, en la franja superior, tenemos todos los elementos conceptuales del modelo socioecológico, luego tenemos los factores teóricos de la teoría de rango medio que yo estoy proponiendo, y por último, los indicadores empíricos o esos instrumentos de medición. ¿Cómo es que vamos a generar este conocimiento? ¿Cómo lo vamos a medir? Para ello se hace una revisión, se hace un vínculo entre los conceptos y el concepto que mide el instrumento, y se toma la decisión de la selección, considerando también en todo momento que este instrumento sea válido, sea confiable, se apegue lo más posible a las características de la población en la cual voy a estudiar, en donde se haya desarrollado, para que, les digo, tenga un mayor sentido. Pero eso es un gran reto que tenemos cuando trabajamos con poblaciones tan específicas. Es que para este caso yo requiero una adaptación y una validación de todas estas escalas que les estoy mostrando aquí. En el caso de la cédula de datos personales, pues eso no es mayor problema. Yo hablo, por ejemplo, de la escala de satisfacción con la vida, de la escala de identidad étnica, por ejemplo, de la carta familiar, de escala de activos de barrio o este instrumento de apoyo a políticas públicas, porque fueron desarrollados en otros contextos. Y claro, pues el tipo de lenguaje, el cómo están escritas las preguntas, pues van a tener otro sentido. Entonces yo tengo que ajustar para que al final mis resultados tengan un sentido también, considerando las características de la población. Y eso sí es un gran reto. Entonces, no solamente lo que les mencionaba de comprobar, pero como objetivo general puedo decir que voy a determinar la capacidad explicativa de esta teoría de rango medio que hemos llamado FASECA, factores socioecológicos del consumo de alcohol en adolescentes de la comunidad yaqui. También tenemos objetivos específicos porque hay mucha información que se tiene que reportar. En primera instancia, vamos a identificar las prevalencias de consumo, después los tipos de consumo y de ahí pasamos a determinar las diferencias entre cada una de las variables presentes en los niveles y contrastado por prevalencias de consumo de alcohol. Por eso tenemos todas las variables de nivel intrapersonal por prevalencias, las variables de nivel interpersonal por prevalencia, del nivel institucional por prevalencias, del nivel comunitario y del nivel de políticas públicas. Esto como para describir a grandes rasgos. Y como hipótesis, lo que se espera entonces es que cada una de las variables que se integran en estos niveles influyan en el consumo de alcohol. No sabemos si influye positivamente o negativamente. Simplemente se busca que tengan algún sentido para poder entender qué está pasando con ellos. Y por eso aquí se muestran. Claro, como ya les he mostrado, es un estudio que integra bastantes variables.
Hablamos entonces de un estudio descriptivo, estamos describiendo, es transversal, porque solamente se va a realizar en una ocasión la medición, pero tenemos además la presencia de correlaciones entre las variables y la predicción para saber si influyen o no influyen. Y como todo esto se integra además en un modelo, pues necesitamos tener un diseño de comprobación del modelo, donde partimos de una población de estudio conformada por 224 adolescentes indígenas yaquis de 12 a 17 años, que sean hombres y mujeres, y que estén inscritos en 6 telesecundarias públicas ubicadas en los 8 pueblos yaquis del estado de Sonora. Y aquí pues le llama la atención que yo hable de 8 pueblos yaquis y que tenga 6 telesecundarias. Son solamente 6 las que se encuentran dentro de ese territorio y se toman a las telesecundarias como por ser las escuelas en donde se encuentran solamente yaquis, ya que en los 8 pueblos yaquis tenemos otro tipo de escuelas, una secundaria normal, pero ahí tenemos tanto indígenas como no indígenas mezclados. Y para reducir en la manera de lo posible la discriminación y también por cuestiones de acceso, es que se toma la decisión de estar estudiando telesecundarias. Aquí será listo un muestreo que es aleatorio en primera instancia y también estratificado, donde los estratos corresponden a los grados escolares, porque queremos tener una muestra tanto de primero como segundo y tercero, y después elegimos los conglomerados, que son 6 grupos por grado, que para este caso pues son 6 grupos y son también corresponden igual a las telesecundarias. Entonces, tenemos una muestra representativa. Para trabajar una teoría de rango medio se necesita una muestra, como ya les decía, bastante considerable, pero también tiene ciertas características y por eso se calcula la muestra a través del programa Enquire Parsor 7.0 bajo los niveles de significancia de 0.05, de confianza del 95%, de un coeficiente de determinación del 0.09, con un poder del 90%. ¿Por qué? Porque vamos a estar requiriendo de la elaboración de un modelo de regresión lineal múltiple que integre 14 variables que son independientes, ya que mi variable dependiente pues es el consumo de alcohol. Y en ese sentido, necesitamos entonces de 245 participantes. Sin embargo, ya en la realidad sabemos que al final del día no todos los adolescentes van a querer participar. Tenemos que siempre considerar una tasa de no respuesta. Y para este caso se agrega un 5% y por ser un diseño bastante grande, pues se agrega un efecto de diseño de 1.15%, lo que va a resultar en una muestra de 297, o sea, casi todos, de 524 a casi 300. Pero esto, les digo, es una exigencia también metodológica y estadística. Como criterios de inclusión es que el adolescente hable la lengua yaqui y que se autoconsidere como yaqui, considerando que los adolescentes hablan español sin ningún problema. Como criterio de eliminación, simplemente son esos cuestionarios que no estén completos al momento de la entrega. Como parte de los instrumentos, tenemos una cédula de datos personales y 10 instrumentos de medición, los cuales, como les mencionaba, van a tener que serse adaptados a estas características poblacionales. Como toda investigación y aún más en este grupo con el que estoy trabajando, pues nunca vamos a olvidar las consideraciones éticas. Nos apegamos al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud en su última actualización del 2014, resaltando lo que nos marca el artículo 14. Trabajamos con adolescentes, entonces necesitamos de este consentimiento informado por parte de los padres, se les va a dar una charla, se les van a aclarar dudas, se les va a dar el tiempo necesario para que ellos tomen la decisión de autorizar o no la participación de su hijo. Pero también se cuenta con el asentimiento informado donde el adolescente tiene la capacidad de decidir si participa o no. Para ello también se le va a informar con un lenguaje adecuado a su edad, a sus características, para que pueda decidir. Pero esto también, ¿verdad? Como resultado de ya tener aprobaciones de los comités de investigación, del Comité de Ética, de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también de los gobernantes de la Nación Tribu Yaqui, así también como de los directivos de las telesecundarias. Entonces, este artículo pues queda totalmente abordado.
En el artículo 17 identificamos que esta investigación se puede clasificar como de riesgo mínimo. No podemos decir que no tiene riesgo, sin embargo, es mínimo porque estamos abordando, estamos preguntando algunos temas que pueden generar situaciones problemáticas en la parte emocional. En el artículo 57 también mencionamos que este estudio se realiza en un grupo subordinado, que quiere decir que es un grupo cautivo que pertenece a una institución educativa que está inscrita. Entonces, esto puede generar algún tipo de conflicto, por lo que se tiene que garantizar que durante su participación, ¿verdad?, él pueda rechazar el estudio sin que esto afecte en ningún momento, ¿verdad?, su situación escolar. Y realmente es así, el adolescente, aunque tenga el consentimiento del padre, aunque él ya haya otorgado su asentimiento, él en todo momento puede abandonar el estudio sin ningún problema. Además, se va a respetar la confidencialidad, ya que ellos en todos estos cuestionarios no van a colocar su nombre. En la cédula de datos, simplemente se van a recolectar datos personales, pero no en cuanto a cómo identificarlos. Entonces, no hay en ningún momento cómo colocarlos en una situación de riesgo y que no se esté cuidando la confidencialidad. Ahora, todo esto necesita pues, la parte estadística, cómo mis datos van a tener un sustento. Para ello, se realiza un análisis de datos mediante el paquete estadístico SPSS en su versión 28 para Windows. Y aquí vamos a obtener tanto estadística descriptiva, medidas de frecuencias, proporciones y porcentajes para algunas variables categóricas. Y para el caso de las variables numéricas o continuas, se van a obtener medidas de tendencia central, de posicionamiento y de variabilidad. Claro, porque necesitamos recordar todo lo que se pueda, ¿no? Sí, siguiendo el objetivo, las hipótesis y demás, pero también respetando las características de las variables. Ya tenemos variables numéricas, otras categóricas, entonces depende. Así esto acontece también con los instrumentos, ya que se les va a realizar pruebas para determinar su consistencia interna. En algunos casos se aplicará el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach y en el caso de este inventario de entorno de consumo de alcohol se va a utilizar el coeficiente de Coudert-Richardson, ya que tiene opciones dicotómicas de respuesta. Además, en todos los instrumentos, pero específicamente como un producto alterno, se va a realizar un análisis factorial exploratorio de componentes principales para determinar los factores y dimensiones de la escala de identidad étnica multigrupo y la escala de eventos describidos como discriminación, ya que se ha considerado por parte del equipo que estos instrumentos pues los podemos estar publicando posteriormente. Y aquí les muestro los objetivos y cuáles serían sus procedimientos estadísticos. Siempre se parte de hacer un análisis básico para identificar la normalidad de los datos, si es paramétrico, si no es paramétrico, y por eso es que les menciono aquí. En los dos primeros no hay necesidad de tanto, ya que solamente se estará reportando las frecuencias, las proporciones y la estimación, pero en los siguientes objetivos ya se requiere entender el comportamiento de los datos para tener una prueba estadística paramétrica o no paramétrica. Y aquí ya tenemos la presencia de pruebas un poquito más avanzadas con prueba TD-Student o prueba Udemann-Whitney, o en el caso del sexo y la ocupación, alguna chi cuadrada. Entonces, aquí nunca perdemos de vista, ¿verdad?, considerar las características, pero ahora den las variables, para que todo entonces lo que se reporte tenga algún sentido. Y claro, para dar respuesta a su vez a las hipótesis, tenemos otro tipo de análisis que principalmente se compone de modelos de regresión lineal múltiple, cuando hablamos del consumo de alcohol en sí, y cuando ya se agrega la parte de, para determinar la probabilidad de consumo de alcohol, se utiliza un modelo de regresión logística que es diferente también de acuerdo al comportamiento de la variable. Para responder al objetivo general y el más importante del estudio, para determinar entonces la capacidad explicativa de la teoría de rango medio, se van a estudiar las 4 prevalencias, por ejemplo, a través de un modelo de regresión lineal múltiple, o sea, la capacidad explicativa contrastada con las prevalencias. Y para el consumo de alcohol, en lugar del anterior, se va a estar agregando un modelo de regresión logística. Cuando se genera todo esto de modelos, pues tenemos que tener una técnica adecuada que nos asegure que ese modelo que estamos presentando es el mejor.
Para ello, tenemos para obtener el modelo de regresión lineal múltiple que mejor se ajuste, vamos a utilizar la técnica de selección de variables, backward o hacia atrás, y para que el modelo tenga mejor ajuste, se va a emplear la técnica Bootstrap. Y esto considerando algunos aspectos como intervalos de confianza para que los parámetros sean los más convenientes. De esta manera, esperamos, como les mencionaba, todavía esto no es aplicado, todavía no tenemos resultados preliminares, pero se espera que este estudio sustente las proposiciones que hemos mostrado en la teoría de rango medio, que se muestren los factores que actúan como de riesgo o protectores que pueden estar determinando la conducta de consumo de alcohol y que realmente podamos aportar conocimiento científico para la práctica de la disciplina mediante el diseño posterior de intervenciones de enfermería en la temática del consumo de alcohol en adolescentes de la comunidad yaqui, resaltando que estos resultados solo serán aplicados para adolescentes de la comunidad yaqui que estudien en una telesecundaria, resaltando pues las limitaciones que todo estudio científico tiene. Sin embargo, pues es bastante el efecto que esto va a generar. Sin más por mi parte, agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bien, pues como vimos, vamos a empezar este espacio de preguntas. Si ustedes gustan hacer una pregunta en línea, les agradecería mucho que levantaran la mano virtual en la plataforma Zoom. De lo contrario, tenemos el chat para las preguntas. Les reitero, tenemos un excelente ponente, un tema verdaderamente muy interesante y aprovechemos este espacio. Bien, pues vamos a iniciar con las preguntas a través del chat. Y dice, interesante trabajo. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo define al consumo de alcohol y cuál es el análisis estadístico que va a emplear para realizar la correlación entre sus variables? Perfecto. En toda investigación uno define, ¿verdad?, sus variables para que tengan sentido con todo lo que se tiene que hacer. Y en este caso, el consumo de alcohol se va a definir como el consumo en sus diferentes tipos de consumo como resultado de la evaluación a través del audit y también a través de las prevalencias. Entonces, en el sentido estricto, el consumo de alcohol que va desde su consumo experimental, consumo de riesgo, dependencia, perjudicial y excesivo explosivo, y para las prevalencias, como les mencionaba, global, lápsica, actual e instantánea. Como parte del análisis estadístico, que lo más fuerte, y ahí me voy porque son bastantes, pero dando respuesta al objetivo principal, como les mencionaba, modelos de regresión lineal y modelos de regresión logística. De esa manera se puede dar respuesta. Muy amable. Bien, tiene una pregunta más. Hola, buenas tardes, maestra. Muchas gracias por su presentación y felicidades por ello. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que abordaron a la comunidad? Debido a que a veces algunos grupos indígenas son un tanto cuanto cerrados. Además, aunque hablen, aquí lo manejan como español, hay un poco de error en la comunicación, existe un poco de error en la comunicación. ¿Cómo fue ese abordaje con la comunidad? Y antes que nada, yo ahorita contesté, pero igual agradezco todas las preguntas. Realmente esto acontece, por eso también es una de las limitantes en la evidencia científica, por eso casi no tenemos estudios en poblaciones indígenas. Y esto sucede tanto en México como en todo el mundo. Aquí también me he encontrado en esta realidad en donde grupos indígenas del Amazonas solamente permiten investigaciones cuando los profesionales de enfermería
que son de esa comunidad, estudian algún posgrado y que luego tienen acceso. Entonces, forman parte. Sin embargo, la verdad, quiero resaltar la fortuna que tengo en este momento en donde ya tengo un estudio previo con ellos que yo realicé en la maestría. Entonces, el grupo Jackie, en este caso, tiene una apertura para trabajar siempre y cuando, ¿verdad?, se respete toda esta parte ética y claro que ellos obtengan algún beneficio. Entonces, a la vez en donde que yo estoy estudiando, que estoy recolectando, siempre yo tengo una contribución social con la comunidad donde estoy interviniendo con algunos tipos de campamentos, estoy desarrollando pláticas, porque no podemos simplemente llegar a la comunidad y obtener lo que a nosotros nos interesa y dejarla protegida. Entonces, eso sí, les digo, sí, en caso de los yaquis es de esa manera, pero evidentemente tenemos otras comunidades en donde no. ¿Por qué? Porque es una manera también de protección por su parte. Y se entiende, ya la población indígena violenta demasiado a esas comunidades, por eso siempre lo tenemos que hacer con respeto. Si tenemos la oportunidad de abordar a esa población, yo creo que es entonces una gran responsabilidad. Y pues ir buscando cada vez más. Pero sí, es una realidad, resalto de nueva cuenta que pues hay que respetar bastante las decisiones que ellos tomen. Así es, entonces sería importante considerar la cosmogonía de cada uno de los pueblos indígenas y realmente Mm. proponer algo para con ellos a fin de que la verdad pueda ser un beneficio mutuo, así como usted nos menciona en este momento que eh, al- su maestría también la realizó con algún grupo de estas características, pues eso nos puede dar una pauta para otras comunidades en las cuales podríamos desarrollar trabajos simultáneos, ¿no? Y trabajos muy similares. Tiene una pregunta Sí, más en el chat, me voy a permitir leerla. Dice, en relación al riesgo de la investigación, al consentimiento informado, ¿cuáles son los criterios específicos que va a considerar, tomando en cuenta la vulnerabilidad del grupo? ok. Como les mencionaba también como parte de las consideraciones éticas, ya cuando llego prácticamente con la comunidad, yo ya tengo una serie de evaluaciones previas que van desde la comisión de ética, la comisión científica y tanto por parte de los gobernantes. Después yo voy a tener una plática con los padres donde yo le tengo que explicar todos estos riesgos, todos estos beneficios y le tengo que dar un tiempo para que el padre tome la decisión en cuanto se autoriza o no autoriza que su hijo participe. Ahora, puede ser que el padre lo autorice, pero también existe la parte del asentimiento informado, que es en donde yo voy a explicar a los adolescentes lo que va a suceder, siempre esto con un lenguaje no técnico, que esto quede sumamente claro y que ellos puedan decidir. Si ellos deciden no participar, sin embargo, si en ese momento ellos me dicen que sí, todavía después, cuando estemos recolectando la información en los instrumentos, ellos tienen la libertad de abandonar la investigación. Incluso si contestan todos los instrumentos y en el último momento me dicen que no quieren que sus datos se utilicen, yo tengo que retirarlos. Entonces, de esta manera estoy respetando siempre las decisiones de los participantes. Muchas gracias por la pregunta. Maestra Claudine, creo que tiene apagado su micrófono. Perdón, es que justo de repente nos sonó una alerta por simulacro y preferí cerrar el micrófono antes de que todos empezaran a pensar que había realmente algo. Bien, hay una pregunta más a través del chat y dice, muchas felicidades. Mi inquietud sería sobre la comunidad yaqui, ya que son 8 pueblos. ¿Usted aplicaría a todos los pueblos o cómo sería la elección de la comunidad a trabajar? Ok, muchas gracias. También, en efecto, son 8 pueblos, entonces se toman las telesecundarias que se encuentran en esos pueblos y voy a hacer una precisión que quizás es necesaria.
Son 8 pueblos, pero estoy trabajando 6 telesecundarias. ¿Por qué telesecundarias? En estos pueblos ya tenemos la presencia de personas no indígenas, entonces tenemos la presencia de escuelas de alumnos indígenas y no indígenas conviviendo. Y para no caer con ninguna situación de discriminación, acudimos a telesecundarias donde principalmente están, por no decir todos, son yaquis. Entonces, de esas 6 telesecundarias, dentro de esos 8 pueblos, se hace una aleatorización, como les decía, primero por estratos y después por conglomerados, para elegir a qué escuelas voy a estar visitando. ¿A qué escuela, por ejemplo, qué escuela para evaluar a los alumnos de primer año? ¿A qué escuela voy a ir para evaluar a los de segundo y a los de tercero? Entonces, es de esta manera, respetando cuestiones de discriminación, cuestiones éticas y aspectos del análisis estadístico y metodológico. Claro, es correcto. Muchas gracias. Preguntan también, y bueno, antes de leer esta pregunta, quiero solicitarles al grupo que teníamos del Hospital de Especialidades para que si ellos tienen alguna pregunta, pues puedan participar con nosotros, puedan hacer alguna intervención, ya que bueno, pues ellos también en algún momento van a hacer cuestiones de metodología de investigación y bueno, pues este es un muy buen espacio para que empiecen a preguntar. Bien. Eh, Dice, los resultados serán dados a conocer a los padres. Si es así, los menores de edad sabrían esta condición. Aquí claramente tenemos muchas implicaciones éticas, sobre todo la parte de beneficencia. Se espera que no tengamos, se espera, ¿no? Que realmente ya la realidad es otra, que no tengamos resultados a lo mejor de una dependencia. Pero sí, claro, aquí se va a analizar de las implicaciones en la salud de los individuos que se informe o no. También con mi historial previo en la maestría, la Nación Tribuyaqui me pide estos resultados y es un criterio que yo tengo que cumplir para contar con su autorización. Entonces, se evaluaría la pertinencia y respetando esta parte ética, ya que si se le menciona al individuo en todo momento que se está respetando el anonimato, y también sería muy difícil de informar el nombre, porque en ningún momento el adolescente va a escribir su nombre. Es un código, simplemente es un código que me va a permitir a mí emparejar. Entonces, yo puedo presentar prevalencias eh, generales. Nunca me será posible decir fue José, fue Luis. Eso le digo por cuestiones de la parte ética, no podría. Solamente les informaría entonces a los padres debido al... Creo que tenemos eh, una falla con el internet. Esperamos unos minutos. Parece que es con el internet de nuestra ponente. Entonces, en breve esperamos que se restablezca. Mientras, pues al resto de los asistentes, pues les invitamos a realizar algunas preguntas relacionadas al tema. Listo. Eh, es que Ok. se le perdió su señal. Ay, Este, disculpen. no Lo se bueno que preocupe. sucedió al final es que aquí, la verdad, en Brasil está medio inestable el internet, pero bueno, espero que me hayan podido escuchar, si no, pudiera repetir sin problema. Nos quedamos a la mitad de la respuesta. Ok, disculpen. Entonces, si Como les gusta, mencionaba, ajá. si gusta, ¿quiere que le repita la pregunta o No, muchas gracias, maestra Claudine. Les mencionaba que yo pudiera reportar estos resultados de prevalencias de algún porcentaje problemático, pero pues en ningún momento puedo dirigirme específicamente con los padres, ya que ellos no anotan su nombre. Solamente es un código que a mí me permite emparejar los instrumentos para que tenga sentido, porque les platicaba, son 2 días de aplicación. Entonces, yo voy a emparejar, por ejemplo, el código 001 del día 1 con el código 001 del día 2.
Entonces, también la Nación Tribu Yaqui de momento me pide los resultados y pues simplemente les informo de estas estadísticas. Muy bien. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta más. Dice, muchas felicidades, maestra Isamar. Partiendo de sus indicadores y parámetros analizados y recabados, ¿existe la prevalencia de incremento del consumo de alcohol en la etnia yaqui? Existe hasta el momento, buenos días, gracias por su pregunta, y es muy interesante porque solamente tenemos resultados del análisis cualitativo, no del análisis cuantitativo, en donde, claro, el análisis cualitativo es muy importante para entender que existe un fenómeno y tratar de entender sus componentes, pero numéricamente, que de pronto es algo que queremos para luego poder hacer algo, no tenemos hasta el momento. Por eso es la necesidad. Muy bien, gracias. Y bueno, también de la Escuela de Enfermería de Mérida, tenemos una felicitación por su excelente tema. Saludos y bueno, pues parece cerca también, pues Mérida podría ser una opción también quizás para tomar y retomar estudios como el tipo de estudio que está usted realizando. En cuanto al Hospital General, el Hospital Regional de Alta Especialidad, también tenemos una pregunta. No sé si ellos quieran hacerla en vivo, como grupo, o prefieren que sea a través del chat. Y vamos a hacerla a través del chat. Ellos preguntan cuál es el programa estadístico que está usted utilizando para realizar todos estos análisis. En este momento, para la parte de la tesis, se espera la utilización del SPSS, que es este Statistical Package for the Social Science, que es específicamente para ciencias sociales, pero también vamos a estar incluyendo por ahí adicionalmente Jamovi, pero serían esos dos. Muy amable, muchísimas gracias. De nada. También preguntan, ¿y si encuentran casos de dependencia, cuál es lo que procede? ¿Sería ético retirarse sin hacer una intervención? Ok, es bastante entendible esa pregunta. Muchas gracias. Como menciono, yo voy a estar realizando la evaluación día 1, día 2, tomo los resultados, yo me retiro aparentemente para analizar estos resultados y es hasta ese momento donde yo voy a conocer la existencia de una dependencia. Técnicamente, les digo, en el sentido estricto, respetando toda esta parte ética, además, tendría que informar, como ya lo he mencionado, de la presencia de estos casos, más en ningún caso puedo especificar quién es. Entonces, sí se tiene que intervenir, sí se tienen que realizar acciones y de hecho las telesecundarias tienen programas también de atención, entonces se tendría que dar un seguimiento. No podemos abandonar a los individuos que tienen alguna problemática. Entonces se daría un seguimiento a través, en conjunto con la Nación Tribu Yaqui y con la telesecundaria. Maestra Isamar, en cuanto a la consulta que hacían los alumnos del hospital regional, ¿qué versión está usted utilizando para en el paquete estadístico? Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. En este caso es la versión 28 hasta el momento. Si tenemos una actualización, pues siempre hay que estar utilizando la última versión del SPSS. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Y tiene otra pregunta. El considerar a alumnos de telesecundaria y a la definición conceptual de alumnos indígenas podría generarse un sesgo. Mm, Técnicamente, en el sentido metodológico, no. Yo sé que quizás pueda tener esto como que, ok, ¿por qué estás viendo ahí directamente? También hay que considerar en todo momento que existen limitaciones con la comunidad. No tienen las características como otra población. Entonces,
dentro de la permisibilidad que ellos tienen, tenemos que seguir esta parte. Pero aún así, pues esto no se puede considerar como un sesgo. Les digo por todas estas, la parte de la muestra, del muestreo, toda esta aleatorización estadística, donde yo no estoy dirigiéndome con ellos por conveniencia. Muy bien, muchas gracias. Y una pregunta más. ¿El estudio incluye qué tipo de bebida alcohólica podría ser la de mayor consumo? En el audit se analiza la cantidad de bebida alcohólica a través de una medida internacional estándar. Entonces, para poder yo identificar cuál es la cantidad de bebida de alcohólica estándar, tengo que mostrarles a los adolescentes el tipo de consumo. Por ejemplo, si me tienen que especificar si consumen una lata, si consumen un vaso, si es de destilado, si es de cerveza, y esto les digo para poder que ellos me reporten esta cantidad exacta. Entonces se va a considerar todo tipo de bebida alcohólica, que claramente eso también surge del entendimiento de las características de la población adolescente, Jackie. Muy bien, Muchas gracias. muchas gracias. Pues realmente han surgido muchas inquietudes a través del tema. Es un tema que nunca habíamos abordado. Hemos tratado a través de los grupos de investigación la ciencia del cuidado de ser incluyentes. Hemos manejado a través de Aarón Pedraza, un enfermero originario de la ciudad de Chihuahua, que es sordo y que nos ha enseñado a través del lenguaje de señas mexicano la forma de podernos comunicar con nuestros pacientes, ¿no? Y de cómo poder respetar la individualidad de cada uno de ellos. Eh, Ahora con la presentación de la maestra Isamar, que ha sido muy interesante, tenemos esta otra visión de la cosmogonía de la población indígena de nuestro país. Y es realmente muy interesante poder identificar todo lo que podemos aportar para la comunidad y sobre todo lo que la comunidad puede aportar para nosotros como profesionales de la salud. Me parece que no tenemos ya más preguntas en el chat. Yo quiero darle las gracias por esta excelente presentación, tanto metodológica como darnos este plano de una visión donde enfermería no solamente está en un plan asistencial, ¿no? eh, sino en una visión de campo, en una visión en la que habitualmente no estamos acostumbrados a ver al profesional de enfermería y es muy agradable poder identificar que efectivamente somos todoterreno, ¿no? Tanto el área asistencial como el área de campo, la salud pública, actualmente las poblaciones vulnerables, las adicciones. Es un tema verdaderamente muy importante y tenemos que abordarlo sí o sí. Entonces, para los alumnos que están en el periodo de formación, vayan considerándolo, ¿no? Creo que ya hemos superado el hecho de solo estudiar a la enfermera como unidad de estudio. Hay muchas más cosas, más temas realmente muy interesantes y de eso va por la ciencia del cuidado, de ver en todas las áreas en donde podemos inmiscuir nuestros conocimientos. Maestra Isamar, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Le agradecemos mucho. Y bueno, pues este video, al igual que otros videos, los van a poder identificar y poder, pues, si les interesa volverlos a revisar a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook y en YouTube, donde van a poder ver este video y algunos otros más que les van a ser de gran utilidad para quienes están haciendo su tesis de maestría, de doctorado. El trabajo que se realiza es hecho por enfermeros, para enfermeros, pero también nos hemos dado la sorpresa que también para el resto del profesional de la salud les hemos sido de gran utilidad. Entonces, síganos en redes sociales y para quien está haciendo una investigación, seguramente le vamos a ser de gran utilidad. Hacemos una investigación amable y pues Muchas muchas gracias a todos felicidades. por su asistencia. Muchas gracias, maestra.
Y como les mencionaba, enfermería puede hacer muchísimas cosas. Así es. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y los esperamos hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias.